En el año 87, Gustavo Gili, que es una editorial muy importante de la época, lo publica, y eso genera un gran impacto porque, hombre, Gustavo Gili estaba publicando a un actor latinoamericano y colombiano. Pues Jesús Martín es de origen español, pero se hace colombiano, de nacionalidad colombiana, y como ya ustedes escucharon, latinoamericano. Y el libro tiene una segunda edición 10 años después, en el año 97, lo publica el Convenio Andrés Bello, y en esa edición Jesús Martín escribió un prólogo que se llama Pistas para entrever medios y mediaciones. ¿Sí? Pistas para entrever medios y mediaciones, y él sustenta que el libro está basado en dos ejes, uno sincrónico y otro diacrónico. El diacrónico es este histórico de larga duración, que es en sentido horizontal, que va de las matrices culturales a los formatos industriales, y el sincrónico va de las lógicas de producción a las competencias de recepción, todo atravesado por comunicación, cultura y política. Y él dice que en esos ejes se articulan mediaciones, ¿sí? Y las mediaciones son estas chiquiticas que ustedes ven acá. Entre las competencias de recepción y los formatos industriales se dan ritualidades de consumo, ¿sí? Entre las competencias de recepción y las matrices culturales está la mediación de la socialidad, y entre las matrices culturales y las lógicas de producción, la institucionalidad, y entre las lógicas de producción y los formatos industriales, la tecnicidad, ¿sí? Los formatos. Y cada vez esa mediación, la de la tecnicidad, es más densa, ¿no? Las tecnicidades generadas por la cultura digital. Pues si quieres arranca, Pierre, y más bien ahora leo la carta que él envía, por no asistir al evento. Él envía una carta a Amparo Cadavid explicando por qué no asiste al evento, y una cartica de 2 páginas donde dice por qué no ha querido definir el concepto de mediación. Yo prefiero que arranque Pierre entonces. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo lo que voy a contar aquí tiene que ver con un proyecto de investigación en el que me he metido. Quiero escribir en extenso sobre este asunto porque considero que, y esa es la tesis fundamental que quiero plantear aquí, no solo en los medios a las mediaciones, sino la obra de Martín Barbero es fundamental, pero es insuficiente. Es insuficiente, y voy a tratar de contarles por qué, a mi modo de ver, es una obra que nos sigue diciendo cosas, que es tremendamente importante, pero no nos alcanza para todo lo que necesitamos en términos comunicativos y especialmente comunicativo-políticos. Entonces, esta es una brevísima presentación. Yo rápidamente les quiero contar cómo está diseñado de los medios a las mediaciones. Es un libro de 1987 que tiene 3 partes. La primera parte es un ajuste de cuentas, especialmente con clásicos de la filosofía del siglo XIX. Entonces ustedes en esa primera parte encuentran varias alusiones a los románticos alemanes, varias referencias no tanto a Marx, sino sobre todo a algunos marxistas, y referencias a los anarquistas. Y luego en el siglo XX especialmente hay una gran discusión con teoría crítica, concretamente sobre Theodor Adorno. ¿Qué es lo que quiere discutir Martín Barbero en esa primera parte de los medios a las mediaciones? La manera como el pueblo ha aparecido en la reflexión filosófica. Y lo que encuentra Martín Barbero es que en realidad el pueblo es un gran ausente, ¿no?, en la reflexión filosófica, y cuando aparece, en la gran mayoría de las ocasiones aparece de manera despectiva, es decir, es inepto, es pasivo, es incompetente. En realidad es una negación de la filosofía. No obstante, hay algunas excepciones. Él cree que algo de Marx tiene una interpretación excepcional sobre el sector popular, pero considera que hay un problema con Marx, y es que salta rápidamente del pueblo a la clase obrera, y eso es una limitación analítica y también política. Y en esa primera parte ustedes se dan cuenta que hay una gran reivindicación, especialmente lo que hicieron los anarquistas, y debo decir, eso es algo que me gusta mucho de Martín Barbero. Creo que es un anarquista, es un pensador anarquista, y Martín Barbero considera que
a excepción del resto de movimientos filosóficos, escuelas políticas, los anarquistas fueron los únicos que no quisieron educar, ¿no?, a los sectores populares, no los quisieron desanalfabetizar, no los quisieron cultivar, porque asumían que el sector popular ya tenía una historia, y en esa historia pues hay mucha creación, hay mucha producción de cultura. Esa es la primera parte. La segunda parte de los medios a las mediaciones es la pretensión de contar la historia desde el otro lado. ¿Y eso qué significa para Martín Barbero? Él dice, pues en el caso de la historia que nos han contado sobre América Latina, sigue siendo divulgada la historia de las élites escrita por las élites. Entonces, él quiere aprovechar para contar la historia de América Latina desde el otro lado, es decir, desde los sectores populares, desde los movimientos sociales, desde aquel sector mayoritario de la sociedad que históricamente ha existido, ha hecho la historia, pero historiográficamente no ha estado en los estantes, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte. Y la tercera parte, creo que bueno, sigue contando la historia de América Latina. Hay una descripción y reflexión acerca de lo que en los últimos 40 años, recuerden que es un libro escrito en el 87, empieza a suceder con la sociedad de masas, las tecnologías que empiezan a llegar a América Latina, lo que la gente empieza a hacer con esas tecnologías, y ahí en esa tercera parte se me hace a mí es donde aparece la propuesta comunicativa de Martín Barbero, los mapas nocturnos, la reflexión sobre las mediaciones, la importancia de la recepción y demás, que siguen siendo palabras claves. Entonces quería hacer eso, ¿no?, un resumen de qué es ese libro de los medios a las mediaciones. ¿Qué encuentro yo en ese libro? Yo encuentro, bueno, muchísimas cosas que considero siguen siendo ganancias y elementos significativos y muy actuales, ¿no? Y voy a enumerar algunos. Primero, es un texto interdisciplinario y eso hay que reconocerlo y hay que reivindicarlo. A uno no le queda muy claro si es un texto de antropología, es un texto de historia, es un texto de filosofía, es un texto sobre teoría de la comunicación, y bueno, en realidad es todo eso, ¿no? Es todo eso, y hay que leerlo. A mí me parece que es un libro hermosamente escrito, es un libro muy claro, muy sencillo, muy sensible, y es el primer aporte, ¿no? Creo que es una manera de enseñar cómo se debe escribir interdisciplinariamente. Dos, pues ya lo escucharon ustedes en el diálogo de Omar Rincón con Martín Barbero. Esta es una conversación entre Europa y América Latina. Y eso es importante porque pues hasta aún en este momento hay gente que considera que en América Latina no hay pensamiento y no hay historia, por la simple y llana razón de que la historia de América Latina es una vil copia, una mera imitación de los procesos nacionalistas, independentistas, revolucionarios que se llevaron en Europa. Entonces Martín Barbero dice, no, en América Latina han sucedido cosas, hay gente que desde hace mucho tiempo ha estado reflexionando. Entonces ustedes encuentran referencias a José Martí, a Simón Rodríguez, Paulo Freire, por supuesto Renato Ortiz y un montón de gente, ¿no? Entonces ese diálogo me parece que es un gran aporte. Punto 3, lo popular y el pueblo, ¿no? Lo popular como un rasgo fundamental de la historia latinoamericana y el pueblo pues como ese sujeto creador de historia sociocultural. Me parece que también es clave tenerlo en cuenta. Punto 4, la recepción como un rasgo transgresor del sujeto popular que le permite resistir a la cultura dominante. Entonces, rápidamente, ¿no? Las teorías a la hora de estudiar los mensajes por mucho tiempo, primero se dedicaron al autor, ese digamos que es una posición muy clásica del pensamiento ilustrado, es decir, son los autores los que le dicen a la gente qué hay que hacer en la sociedad. Después se dijo,
Miren, cuidado, porque una cosa es la que dice el autor y otra cosa es el mensaje que queda suelto, ¿no? Y Paul Ricoeur, que es maestro de Martín Barbero, ha hablado muchísimo sobre eso, ¿no? Es más, Paul Ricoeur considera que es mucho mejor que los autores estén muertos para que a la gente que hace investigación y que se está pensando en la sociedad no le quede tan fácil de ir a decir, oiga, usted, por ejemplo, señor Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, esto era lo que quería decir. Entonces dice Paul Ricoeur, a uno se la pone muy fácil si el autor está vivo. Y la interpretación es más rica, más compleja, más sofisticada si el autor está muerto, porque los estructuralistas y algo de los postestructuralistas lo trabajaron. La obra en la gran mayoría de las ocasiones termina deslindándose del autor, ¿sí? Es decir, los objetivos generales y específicos que había planteado el autor, con el tiempo pueden ser los objetivos generales y específicos, pueden ser objetivos generales específicos que no se plantea el lector. Pero ahí llega el tercer momento, es el momento de la recepción. Por supuesto, Martín Barbero no es completamente original en esto, y él lo dice, ¿no? Son los alemanes especialmente, Iser, y se me olvida el nombre del otro. Wolfgang Iser es uno de los padres de la teoría de la recepción, y el otro es Jauss, Iser Jauss, ¿no? Iser Jauss. Los dos en los 50 empiezan a reflexionar sobre eso, y dice, primero fue autor, luego fue mensaje, pero no le hemos parado bolas a qué hace la gente con lo que lee. Claro, los alemanes, los del 50, están interesados en saber qué hace la gente con la literatura, especialmente. Y Martín Barbero va a decir, bueno, literatura en América Latina y probablemente en el mundo la gente no ha leído mucho, por lo que sí ha visto la gente en América Latina es televisión, ¿no? En cantidades exorbitantes. ¿Y qué está haciendo la gente con esa televisión que ve? Entonces ahí está, ¿no? Esa recepción. Un tercer momento es algo que fundamenta muy bien Martín Barbero. Cuarto, pues la mediación. Si antes íbamos de los medios al pueblo, lo voy a tratar de decir de manera muy sencilla, hay que mirar el pueblo que ha estado haciendo con los medios, ¿no? No es una relación de intermediación, no es quedar entre, sino miren, para el pueblo qué es lo que ha hecho con los medios, qué ha hecho con la prensa, qué ha hecho con la radio, qué ha hecho con la televisión. Entonces esto de la mediación es también pues un aporte que aparece en este libro. La tesis de la sociedad mestiza como un elemento característico de lo popular urbano. Recuerden, de los medios a las mediaciones es un libro dedicado especialmente, sobre todo, a la cultura popular urbana. Y en esa cultura popular urbana, cuando Martín Barbero reescribe la historia de América Latina, él considera que esta es una historia mestiza, ¿no? Aún, por ejemplo, miembros del Partido Conservador siguen insistiendo en el blanqueamiento de la sociedad, ¿no? Un blanqueamiento no solo fenotípico, sino también cultural. Y Martín Barbero, pues sustentado especialmente en lo que el concepto de mediaciones le permite decir, pues va a afirmar que América Latina en realidad es un continente y un proyecto mestizo, y eso mestizo está presente en lo popular urbano. Me parece, en términos históricos, es importante que aparezca esta cuestión de lo mestizo. Como octavo elemento que me parece clave, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento como lucha popular mediadora de la cultura dominante. Entonces, con ese reconocimiento lo que quiere decir Martín Barbero es, mire, la gente desde hace mucho rato, es decir, el pueblo pelea, y entre esas peleas está hacerse sentir y reconocer como un sujeto fundamental en la historia de las sociedades. Noveno elemento, el mapa nocturno. Esto ya hace parte pues de la apuesta teórica, metodológica de Martín Barbero. Es un cambio metodológico que, dice Martín Barbero, trabaja desde los márgenes y con los movimientos sociales, quiere estudiar, describir, también reivindicar la cotidianidad como una enzima, son términos de Martín Barbero, enzima investigativa fundamental, ¿no? El margen, movimiento social, cotidianidad, sector popular. Número 10, los usos, ¿no? Los usos,
Por un lado estaba, sobre todo, eso no está muy presente en de los medios a las mediaciones, tiene que ver con uno de los reparos, pero especialmente la escuela funcionalista decía, mire, si usted tiene un mensaje muy pulido, ese mensaje va a ser recibido de manera absoluta por la gente. Entonces Martín Barbero duda mucho de eso y duda además de que los usos que la gente hace de las nuevas tecnologías sean siempre usos pasivos. Entonces el uso activo, creativo, performativo que la gente hace de los celulares, que la gente hace de las redes sociales, que la gente hace de la internet es un tema, ¿no?, de investigación en este mapa que está proponiendo Martín Barbero. Número 11, creo que los medios a las mediaciones es un texto que en el 87 le hace una crítica radical a un proyecto desarrollista que se ha tomado a las escuelas de comunicación, se ha tomado a la política y se ha tomado a buena parte de América Latina. No, por supuesto no es el único, pero me parece importante que Martín Barbero, que quiere dar una discusión especialmente con la comunicología, esté diciendo pilas, porque es que aquí todo el mundo le está trabajando a la comunicación para el desarrollo y hay que hacer una genealogía de eso, ¿no? Y de los medios a las mediaciones es una crítica al proyecto desarrollista. Y punto 12, tengo ahí un largo, pero lo voy a dejar ahí, la política, ¿no? Ustedes vean que Omar Rincón le preguntaba a Martín, oye, ¿y la política? ¿Y la política qué? ¿Qué pasa ahí con la política? Entonces, creo que de los medios a las mediaciones tiene también una apuesta política, y es el Gramsci, que está interesado por la consolidación de proyectos desde abajo. Entonces, por eso la reivindicación del sector popular, la reivindicación de los márgenes, de los movimientos sociales. Y si hay política, aunque Martín Barbero dice, pues cuando uno habla de cultura está hablando de política, cuando está hablando de sociedad está hablando de política, pero considero que sí es posible encontrar de manera evidente de los medios a las mediaciones una propuesta política, y es pues la política que la gente todos los días desde la cotidianidad, márgenes, movimientos sociales está haciendo. Entonces son 12 elementos que considero son claves. Ahora vienen los reparos. Y el primer reparo tiene que ver con el diálogo que establece Martín Barbero. Él dialoga mucho con la teoría crítica, le da una paliza, a veces me parece a mí desconsiderada, la teoría crítica, es decir, a Adorno, Marcuse, Horkheimer, pero queda pendiente el diálogo con la teoría funcionalista. Entonces, a eso hay que prestarle atención, porque los funcionalistas siguen siendo muy importantes, especialmente para la gente que quiere consolidar un proyecto instrumental a través de los medios, de la educación, de las universidades y tal. Es decir, el funcionalismo sigue funcionando. Martín Barbero prefiere dialogar con Europa, pero no con los norteamericanos, bueno, con los estadounidenses. Y es clave ese diálogo con los estadounidenses, porque son los que montan esas grandes agendas mediáticas, los que están interesados en consolidar los grandes emporios mediáticos, y me parece que ese diálogo enriquece, ¿no? Sería tonto venir a pedirle un montón de cosas a Martín Barbero cuando uno sabe que con semejante pretensión pues es muy fácil que se le queden a uno muchas cosas por fuera, ¿sí? Entonces creo que es una tarea, hay que seguir dialogando, discutiendo con la teoría funcionalista que sigue actuando. Punto 2, claro que es importantísimo lo popular. Cuando ustedes leen a de los medios a las mediaciones, pero Martín Barbero, él insiste en que es importante cuestionar de manera contundente una razón dualista, ¿no? Una razón dualista que ha sido preponderante en la modernidad occidental. ¿Qué es eso de la razón dualista? Bueno, entender de manera maniquea el mundo, ¿no? Dios y el diablo, el bien y el mal, lo bueno, lo malo, el hombre y la mujer. Entonces dice, no, esa razón dualista es tremendamente
peligrosa, y en el caso que nos compete, la razón dualista ha establecido que en el tema cultura son las élites las que producen cultura y el pueblo lo que hace es imitar lo producido por la élite. Sin embargo, yo considero que de los medios a las mediaciones no logra trascender definitivamente una razón dualista. Y creo que eso tiene que ver con una lectura muy apresurada que Martín Barbero hace de los clásicos de la escuela de Birmingham, especialmente Raymond Williams y Edward Palmer Thompson. El pueblo que aparece de los medios a las mediaciones es un pueblo de la moral, es un pueblo de la fiesta, es un pueblo de la parranda, es un pueblo del sentimiento, del sentimentalismo, de la emoción, de la hipersensibilidad. Pero me llama la atención que ese pueblo no es un pueblo de la razón. Y creo que esa es una disputa que nos tenemos que dar. El pueblo, además de emoción, sensación, estética, es también razón y es imaginación. Es una gran racionalidad. Es decir, para pasar porque estamos corticos de tiempo, me parece que sigue siendo dualista Martín Barbero en el sentido de concebir que el concepto es una disputa de las élites y de los sectores letrados, y que los conceptos no son importantes para los sectores populares, y que la reflexión no es importante para los sectores populares. Esa me parece que es un tema que hay que empezar a complementar para darle fortaleza a esta teoría. El tema de las mediaciones, ¿no? La mediación como un proceso de tensión cultural. Yo creo que eso hay que complementarlo, y ahí está cerquita Stuart Hall, ¿no? Stuart Hall dice, miren, está Stuart Hall, pero están también los intelectuales de la República Democrática Alemana, que ya casi nadie va a revisar. Esto lo cuenta Adolfo Sánchez Vázquez, un gran pensador latinoamericano ya también. Y él dice, miren, en el tema de la mediación hay que pararle bolas a lo que decían los intelectuales de la República Democrática Alemana. Y es que en la mediación, la mediación es una manera de recibir lo que produce la élite, lo que produce el sector dominante. Pero ¿es suficiente en términos políticos la mediación? Y se preguntan estos intelectuales, ¿y el tema de la emancipación es posible a través de la mediación? ¿No será también necesario volver a hacer el llamado de atención sobre la necesidad no solo de relaciones y procesos que median, sino que se oponen de manera radical y contundente a aquello producido por la élite? Entonces ahí hay otro reparo. La resistencia, ¿no? como lucha popular mediadora de la cultura dominante, y yo en esto no me voy a alargar porque creo que es evidente que es insuficiente seguir resistiendo. ¿Ya cuánto tiempo lleva América Latina resistiendo? Entonces es clave que en el 87 Martín Barbero haya dicho pilas, aquí hay gente resistiendo, pero ya no se puede seguir resistiendo más, ¿no? Y ahí en ese sentido uno tiene que decir, es clave entender que no es suficiente con tener receptores activos, y es clave entender que a través de mediaciones es insuficiente tener una transformación sustancial importante en una sociedad. Y en ese sentido creo que es clave ya no solo resistir, sino oponerse, ¿ah? De manera radical a esa producción cultural que las clases dominantes siguen haciendo, a esa producción cultural que todos los días se emite por radio y televisión. El reconocimiento como una lucha popular, lo mismo, ¿no? Eso está ya más que investigado. El reconocimiento terminó siendo una política multicultural totalmente articulada al proyecto neoliberal. Entonces yo te reconozco con la condición de que no te disputes el poder, ¿no? Te voy a dar para ti y tus 4 amigos lo que tú estás peleando, ¿no? Un bar contracultural,
con la condición de que no te vengas a disputar aquí la gran cultura. Entonces ese reconocimiento, CISEC, por ejemplo, me parece que es clave ahí, hay que prestarle cuidado, atención a eso, ese reconocimiento fue absorbido en la gran mayoría de las ocasiones por el proyecto de política multicultural. En el tema de los usos, es importante darse cuenta que hay usos muy creativos, contraculturales, cuestionadores del poder dominante, pero pilas porque no todos los usos son creativos, ¿sí? Como no todas las recepciones son creativas. Y ahí rescato lo que dice también Adolfo Sánchez Vázquez, no necesitamos solo gente que usa de manera creativa lo que produce las grandes corporaciones y la industria cultural, sino que necesitamos creadores. Y dice Sánchez Vázquez, o se socializa el arte o se muere la creación. Y esto, y allá termino, lo engancho con el último punto. ¿Y la política qué? ¿Y la política qué? Nos vamos a quedar con el proyecto comunicativo y político que me da comodidad a mí y a mis 4 amigos. Entonces creo que aquí llegó la hora, y pienso especialmente en el caso colombiano, de disputarse también la política desde arriba. Y eso implica una nueva filosofía política capaz de entender las mediaciones necesarias entre lo que la gente hace abajo y lo que se puede hacer desde arriba. ¿Qué tal un Estado de carácter popular, emancipatorio? ¿Es posible? Sí, yo creo que es totalmente posible. Cierro diciendo lo siguiente: en esa otra historia que quiere contar Martín Barbero, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y realmente me genera bastante escozor, y es la manera como en esa historia del otro lado aparece la izquierda. Y les soy honesto, no me gusta la manera como la izquierda aparece en esa otra historia que cuenta Martín Barbero. Es el 87, 1987, bueno, Barbero está escribiendo esto desde el 80, y él, por ejemplo, sabe qué está pasando en Colombia con la Unión Patriótica. Pero cuando ustedes leen de los medios a las mediaciones, resulta que la izquierda, dice Martín Barbero, ha sido incapaz de hablarle a la gente, de comprender cuáles son esos lenguajes con los que la gente hace el día a día, la cotidianidad. Y yo honestamente creo que no ha sido esa la historia total de la izquierda en el caso colombiano y latinoamericano. Si la Unión Patriótica terminó siendo exterminada, se me hace a mí, fue porque precisamente logró entender, comprender y hablar el lenguaje de los sectores populares. La paramilitarización del Magdalena Medio, pues ¿por qué dio en el Magdalena Medio? Pues porque la Unión Patriótica logró consolidar con especialmente sectores campesinos un proyecto cooperativista muy fuerte y contundente ahí. Entonces en esa historia, y lo quería decir, creo que quedan también pendientes otras cosas, ¿no? La manera como los sectores populares también se han querido disputar al Estado. Y termino diciendo, el Gramsci de Martín Barbero es un Gramsci importantísimo, porque Gramsci estaba obsesionado con lo que hacen los sectores populares, pero Gramsci también estaba obsesionado con la emancipación y considera que la única opción es consolidar un bloque histórico donde ese sector popular tan diferente, tan heterogéneo, tan diverso, sea capaz de disputarse el gran poder. La pregunta que nos queda es, bueno, y esto en términos de teoría comunicativa, ¿cómo se puede plantear? Entonces yo lo dejo ahí para ampliar el micrófono. Gracias. Bien. Bueno, Pierre ha hecho una lectura muy juiciosa de los medios a las mediaciones, que es la lectura que deberíamos hacer todos en la universidad. Pero eso da para un seminario, ¿no, Pierre? Que sería muy importante hacerlo en realidad. A los 30 años de la obra hagamos un seminario que dure todo el semestre con todos los profesores invitados y con lecturas interdisciplinarias, que sería realmente muy bueno. Decana, ahí está la propuesta. Efectivamente, Jesús Martín Barbero habla del miedo de las izquierdas y el asco de las derechas a lo popular, ¿sí?
Y eso genera un gran debate porque lo que él está mirando es la mirada clásica de la izquierda, que no mira nunca lo popular, sino que mira lo obrero, ¿sí? Y eso fue una práctica del movimiento de izquierda aquí. Bueno, es una lectura generalista, por supuesto que hay movimientos de izquierda articulados a lo popular, a las comunidades eclesiales de base, al movimiento campesino, etc. Pero yo pienso que la mirada ahí es más a los partidos tradicionales de la vieja izquierda, que no consideraban que lo popular tuviera cabida, cosa que sí hizo Camilo Torres, por ejemplo, ¿no? En su convocatoria en el Frente Unido. Pero efectivamente Pierre, él ha dicho en algunos escenarios que él le debe el libro a Colombia, ¿sí? que él no ha escrito un libro sobre Colombia y que está en deuda con ese libro. Inclusive en Cartagena, Germán Rey le contesta que él no le debe ningún libro a Colombia, y comienza Germán Rey a rastrear qué hay de Colombia en su obra. Porque es que el problema de los medios es que sigue creándole problemas a él, como él mismo lo dice en el documento que acabamos de ver. Y por eso tiene que escribir 3 prólogos después de que el libro sale. La edición del 87, la edición del año 97 de Andrés Bello, bueno, ese fue el pantallazo, en donde estaba esta explicación, y la edición del 2010 de Fondo Cultura Económica, en donde hace un nuevo prólogo otra vez, porque cada década le genera más peleas el libro. Va a morir el viejo y va a quedar pendiente más respuestas al libro, ¿no? Por eso dice él, el libro sigue vivo. La crítica que le hace a Raymond Williams es cierto dejo de nostalgia ilustrada en Raymond Williams, que es lo que Pierre menciona aquí como una lectura ligera a la escuela de Birmingham, al Centro de Estudios Culturales. Efectivamente él dice que el Centro de Estudios Culturales hace lectura de los medios a través de las herramientas que tenía de la recepción de los estudios literarios. Y él dice que la cultura que se extraña en Raymond Williams de alguna manera es la alta cultura, ¿sí? Y esa es una pelea que él da a lo largo del libro, y lo da invocando lo popular desde la fiesta y desde el carnaval, y leyendo a Mikhail Bakhtin, ¿sí? Él dice, una de las formas de resistencia, y digamos que lo que más aparece en el libro es la política, pero en forma del poder. Uno de los desafíos de lo popular al poder es la fiesta, el carnaval, la máscara, la risa, ¿sí? Y por eso él se va a leer a Peter Durkheim y se va a leer a Mikhail Bakhtin para tratar de entender las estrategias de resistencia, ¿sí? Contrahegemónicas, y por eso usa a Gramsci. Y una de las peleas de fondo, y para eso hace la lectura latinoamericana, es contra la cultura letrada. Y por eso va a Ángel Rama y a José Luis Romero. De qué manera la imposición de la cultura letrada en América Latina fue una imposición de las formas de narrar, de los modos de ver y de las formas de construir la ciudad, ¿sí? La cultura letrada fue un dispositivo de dominación, dice él, ¿sí? Pero en América Latina las masas populares accedieron a la modernidad a través de la radio, no del libro. Y ese fue uno de los escándalos de su obra, ¿sí? América Latina accede a la modernidad no de la mano del libro, que es la forma en que Europa accede a la modernidad. En América Latina se accede a la modernidad a la mano de la radio, ¿sí? La radio trae, y luego más adelante la televisión, pero de la televisión lo que él rescata es el formato narrativo de la matriz histórica cultural del melodrama, ¿sí? Él dice, eso viene de lo popular de la Edad Media, ¿sí? Viene del radioteatro, viene del circo criollo, le dedica capítulos al circo, y después se emparenta con la lectura que hace en América Latina Carlos Monsiváis, ese gran cronista latinoamericano de México. Carlos Monsiváis se recorre el continente, pero aterriza en México, su tierra, viendo de qué manera el cine construye otras formas de ver, de narrar, de sentir, etc.